Bueno, Yuval Noah Harari, en un capítulo de su libro de Animales a Dioses, trabaja sobre la cuestión de que él llama la revolución agrícola, ¿no? Que sería cuando el ser humano empezó a cultivar la tierra en vez de seguir siendo un cazador-recolector, es decir, de andar nómade, digamos, de un lado para otro buscando alimentos en los alimentos que iban apareciendo, ¿no? Y bueno, y él dice que es como el mayor fraude de la historia, lo de la revolución agrícola, porque si bien, bueno, fue vista como por un lado, como que tranquilizaba al ser humano en la cuestión de que, cultivo la tierra, entonces eso, bueno, me da trabajo, pero voy a tener comida. Sin embargo, eso, sí, sí fue más trabajo, eso ni qué hablar. Pero esa mayor cantidad de trabajo no se tradujo en mayor tranquilidad, ¿no? En primer lugar, porque no mejoró, al contrario, empeoró la alimentación. Cuando el cazador-recolector iba para un lado o para el otro, tenía una dieta más balanceada, más variada, y después que se descubrió el trigo, por ejemplo, y la harina pasó a ser el alimento básico de los seres humanos, y eso debilitó físicamente a, a la especie, ¿no? Es decir, lo hizo más propenso a otras enfermedades, ¿no? El hecho de estar mal alimentado, sabemos que provoca esas cosas. Y además generó dependencia del cultivo, es decir, cuando venía una tempestad, una inundación, una sequía y los cultivos no andaban, con el paso de las generaciones, la gente dejó de ser cazador-recolector, entonces ya no veía otra posibilidad que comer de lo que cultivaba. Entonces, cuando los cultivos no andaban, se morían de hambre, literalmente, ¿no? Es decir, entonces como que, bueno, cuando había una guerra que arrasaba con los cultivos, también, ¿no? Es como que, bueno, se generó una dependencia que a la postre terminó siendo bastante contraproducente para la especie, ¿no? Es decir, entonces la conclusión de Harari es que el trigo domesticó al hombre, no es que nosotros usamos al trigo, sino que el trigo de alguna manera nos usó a nosotros para reproducirse él, y bueno, y en definitiva a nosotros no nos resultó tan bueno hacer eso con el trigo, ¿no? La revolución agrícola. Bueno, entonces, un poco a raíz de esto termina diciendo que el lujo o los lujos de la civilización en general son una trampa, ¿no? Porque, bueno, si bien aumentamos la producción, pasa todo esto que decíamos antes, ¿no? Más productividad no implica este, mejor alimentación, por ejemplo, implica dependencia, pero además, a medida que hay más comida, también los seres humanos nos reproducimos más. Entonces, al reproducirse más, eso implica más trabajo para más productividad. Entonces, siempre es más trabajo buscando más productividad y eso no se traduce en mayor comodidad, en más salud, mayor bienestar en general, ¿no? Además, algo que de alguna manera también se mencionó hace un rato, eso de que el lujo se vuelve una necesidad, ¿no? Es decir, después que abandonamos una forma de vida, por ejemplo, cuando se pasó de ser cazador-recolector a ser alguien que cultivaba la tierra, hasta los hijos de los primeros que cultivaron la tierra ya nacieron cuando estaba la tierra cultivada, entonces ya aprendieron eso, ya nunca supieron lo que era ser cazador-recolector. Entonces, cuando no les funcionó el tema de el cultivo de la tierra, se morían de hambre, no veían la posibilidad de volver a ser cazador-recolector, ¿no? Sino de ver cómo hacer con el cultivo, pero siempre pensando en seguir con esa forma de vida, ¿no? Y lo mismo con todas las cosas, ¿no? Es decir, a medida que nos van apareciendo instrumentos, nos volvemos dependientes de esos instrumentos y no queremos mejorarlo, pero ya no concebimos la posibilidad de vivir sin ellos, ¿no? Este, Después que tenemos autos ya, por más que el auto implique más gasto, por más que el auto implique el riesgo de accidente, bueno, ya no queremos volver a hacer todo caminando. Lo mismo, no sé, con los electrodomésticos, por ejemplo. Lo mismo con la comida manufacturada. El celular, por ejemplo, es decir, también es una herramienta que primero termino diciendo qué lujo tener esto, qué lujo poder comunicarse, y después se vuelve una necesidad. Ya si no tengo celular, prácticamente no puedo trabajar porque ya mi trabajo lo hice dependiente de tener este celular, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, ¿no? Además, pero a todo esto, ¿no? Digamos, habría que considerar si mejoró la comunicación, ¿no? Porque también podemos considerar que, por ejemplo, por tener celular estamos menos comunicados de otra manera, que es más natural, ¿no? Conversamos menos, nos juntamos por ahí menos. Cuando estamos en una reunión, muchas veces están todos pendientes del celular y no están pendientes de las personas que están ahí. Este,
Y además, también plantea Harari la cuestión de cómo te esclaviza el hecho de tener que responder los mensajes, como que está la obligación de que si tenés un dispositivo como un celular bueno, en el que vos recibís mensajes, es como que tenés la obligación de contestarlo y de contestarlo inmediatamente, ¿no? Si no, bueno, le clavás el visto, como se dice, y no contestás, es visto como hasta como una falta de educación, ¿no? Y él compara cuando dice, bueno, él dice que no usa celular, pero sí que usa mail, por ejemplo. Y ve la diferencia entre tener mail y cuando mandaba cartas. Que cuando uno recibía cartas, recibía no más de 2, 3 cartas al mes y no tenía la obligación de contestar enseguida. Podían pasar varios días, vos en algún momento te ponías, la escribías a la carta, ibas, la mandabas, eso demoraba un tiempo en llegar, etc. Sin embargo, bueno, al recibir un mail, bueno, vos lo leés y es como que tenés la obligación de contestarlo ese mismo día, para que llegue enseguida, para que el otro lo lea y actúe en consecuencia. Es decir, esos lujos que se vuelven necesidad se vuelven una esclavitud también, ¿no? Bien, entonces por eso esto de que el lujo termina siendo una trampa, ¿no? Otra cosa negativa de eh, vamos a decir, de la civilización, del llamado progreso, además de todo esto, además de que la esclavitud que nos termina generando con respecto a nuestros propios productos, está la cuestión de que por ejemplo, hemos esclavizado a otras especies, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, las vacas. No solo que las comemos, sino que eh, todo el que conoce lo que es el funcionamiento de un tambo, por ejemplo, son máquinas productoras de leche, ¿no? Es decir, van del tambo a comer para producir leche y después vuelven al tambo. Este, Muchas veces ni siquiera tienen relaciones sexuales porque son inseminadas, es decir, tienen un hijo y al hijo lo separan y se los cría aparte, atados a una estaca, toman leche de su madre durante un par de horas, un día, ponele, y ya está. Bueno, criamos las gallinas en criaderos también cuando son incubados por máquinas, criados con hormonas, y también con el único fin de ser consumidos, comidos por los seres humanos. Viven toda la escasa vida que tienen, la viven dentro de una jaula. Es decir, esto que es absolutamente normal, ¿no? Lo que hacemos con los animales, ¿no? Esa esclavitud a la que los sometemos, tenemos derecho los seres humanos, es decir, lo vemos como normal, ¿no? Nos parece algo que no está para nada mal, ¿no? Es decir, eh, lo consideramos como una realidad, ¿no? Que bueno, nosotros comemos esos animales y bueno, es como parte de una realidad que no cuestionamos. Bueno, pero tenemos derecho, es decir, ¿qué pasa si algún día alguno de estas otras especies toma el poder, ¿no? Es decir, bueno, yo no quisiera estar en este mundo si en algún momento las vacas toman el poder, por ejemplo. Eso, la relación del ser humano con los demás animales queda planteada acá como cuestión, ¿no? Nosotros hemos victimizado, ¿no? al resto de las especies en función de nuestros intereses, ¿no? Y nuestros caprichos y de nuestros lujos. Eh, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Que plantea con respecto a lo que es la civilización. Bueno, otro tema que también trata ahí es la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? La vida biónica, dice este autor, es decir, estamos creando máquinas que nos sustituyen en las tareas, en un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿No? El autor llega a decir que quizá, no, quizá no, él lo plantea como una cosa que va a ocurrir en algún momento y es que nos van a sustituir completamente. Es decir, son los futuros habitantes del planeta, si en algún momento la vida orgánica, dice él, va a desaparecer y va a haber vida biónica, ¿no? En este planeta. Bueno, y entonces, bueno, un poco como conclusión final ahí dice que habla del sapiens, ¿no? El ser humano actual, como se convirtió, dice, en un dios permanentemente insatisfecho, ¿no? Bueno, sí, dominamos a las otras especies, sometemos incluso a las otras especies por nuestros caprichos, por nuestras necesidades, por nuestros lujos, pero a pesar de que aumentamos la producción, de que tenemos cada vez más lujo, nunca, nunca, nunca encontramos satisfacción. Es como que siempre queremos más. Y bueno, eso nos convierte en seres quizá bastante peligrosos.